que yo es que creía que me moría de risa. Estábamos en Atlanta y nos vienen y nos dicen, mira, va a venir la familia real, va a venir la infanta Elena. Entonces, por favor, cuando venga la infanta Elena, no le preguntéis nada, ¿eh? No te preocupes que no le preguntamos nada a la infanta Elena, no hay ningún problema. Y bueno, joder, esto nos lo dijeron a las 9 de la mañana. Y eran las 10 de la noche y seguíamos haciendo radio. Llevábamos ya 14 horas seguidas haciendo radio, estábamos reventados. Y entonces estábamos en el estudio, un estudio como este, pues con los pies encima de la mesa. Te voy a acercar esto. Estábamos con los pies encima de la mesa y estábamos ahí, pues estaba ahí Paco, tal, los técnicos los teníamos en la pecera y ya a mí, sinceramente, se me había olvidado que iba a venir la infanta. Yo ni me acordaba de la infanta ni nada. Estaba Swankar y entonces de repente, coño, se abre la puerta del estudio y aparece la infanta Elena y digo yo, es que me salió del alma, digo yo, coño, qué susto. Y yo no quería decir eso, yo quería decir, joder, qué sorpresa, ¿no? Y digo yo, coño, qué susto. Y me acuerdo que la infanta estuvo encantadora. Y dice, hombre, no será para tanto y tal. Y entonces, no sé qué, se acerca la infanta y qué tal. Y estábamos en directo. Y la infanta, ¿qué tal? No sé qué, tal, bien, pues aquí estamos haciendo el programa y tal. Y no sé qué, nos levanta hablando, tal, no sé qué, viendo las teles. La infanta ahí, pues teníamos muchas teles en la radio. Y en un momento dado, digo yo, entonces tenía los dos guardaespaldas detrás. Y los guardaespaldas todo el rato lo único que me hacían era como que no la preguntara. Claro. Que hablar. Entonces yo ya dije, la infanta estaba además encantadora, simpática, campechana. La viste votando, dices. No, y entonces le digo yo, infanta, infanta Elena, ¿le querría usted mandar un mensaje a los deportistas españoles que están compitiendo? Y entonces la infanta estaba de pie y el micro estaba más o menos así, ¿no? Entonces la infanta dice, quiero mandarle un mensaje a los deportistas. Entonces el técnico me dice, bájala porque coño, que el micro no. Entonces yo tengo a la infanta aquí. Yo el micro, le arrimaste la cabeza. Micro, mira, entonces te lo juro, la cogí del pescuezo, como coges a los niños del pescuezo, y la bajé la cabeza, o sea, pero a esta altura. Y entonces la infanta se dio cuenta y entonces ya ella en esta posición hablando. ¿Y los guardaespaldas? Sí, bueno, los guardaespaldas me miraban y entonces la infanta, pues así, pues quiero mandarle un mensaje, no sé qué, no sé cuánto, Nada, la infanta estuvo encantada. Entonces, bueno, se va la infanta. Mira, los guardaespaldas nos miraban, pero ya estuvo encantadora. Y a nosotros nos entró un ataque de risa en aquel momento. Y aquello, pues sí, es que de estas me han pasado tantas y tantas me han pasado que en antena, nos hemos muerto de risa muchas veces.